buenos días con todos. Feliz jueves. Bienvenidos a un nuevo webinar. El webinar de hoy se titula Ensayos virtuales de relés de protección utilizando gemelos digitales y este webinar va a ser presentado por el ingeniero Luis Donos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a todos por estar presentes y esperamos que este webinar sea de mucha ayuda, de mucho interés y de mucho agrado para ustedes. Me permito tomar este momento para desearles un feliz año nuevo. Yo sé que estamos en unos días ya entrados en el año nuevo, pero es la primera vez que nos vemos frente a frente, entonces feliz año nuevo y que este año sea lleno de puros éxitos para todos nosotros. Muy buenos días, con gusto me presento. Yo seré la coordinadora del webinar de hoy. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi email si es que requieren asistencia mía. El día de hoy ustedes pueden ver en su pantalla, esta es la plataforma y cómo funciona. En el lado izquierdo ustedes van a poder ver las cámaras del staff de Megger. En el medio de la presentación, a la derecha ustedes van a poder encontrar preguntas, así que por favor envíenos sus preguntas y comentarios durante la presentación para nosotros poderlas responder al final de la misma. Pueden ustedes acá abajo igual ver cómo pueden esconder o mostrar más ventanas. Ustedes pueden ajustar las ventanas de manera que sea más cómodo para ustedes. Pueden también acceder a nuestro sitio web o solicitar un demo. Les comento que esta sesión será grabada y el recording de la misma les será enviada vía correo electrónico el día de mañana. También les recomiendo que visiten nuestra página oficial para ver la agenda de los próximos webinars. La página es csa.megger.com/webinars. Y al final de este webinar ustedes recibirán un certificado por su asistencia el día de mañana, igual mediante correo electrónico. Les recuerdo también que a cualquier minuto que se les para el audio o el video, pueden refrescar su pantalla, su sitio web y así se resolverán todos sus problemas. Con mucho gusto, el día de hoy les presento a nuestro moderador, Moisés Arenas. Él es el gerente regional para Centroamérica y para el Caribe. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias. Buenos días, Latinoamérica. Muy contento de iniciar el año con este innovador tema, este primer webinar. Así que un feliz año, incorporando las palabras que comentó Daniela. Y bueno, no me queda más que presentar entonces a nuestro moderador, nuestro speaker, de la tierra del merengue, la bachata y el mofongo. Nos acompaña nuestro ingeniero especialista y de soporte técnico autorizado de Megger para Latinoamérica, quien va a estar disertando durante la mañana de hoy. Entonces, siéntanse en libertad pues de tener todo el conocimiento y hacer todas las preguntas que tengan a bien, a ver cómo aclaramos este tema innovador realmente. Queda muy poco tiempo y es de nuevo para todos. Sigue con ustedes el ingeniero Luis Donos. Excelente. Bueno, muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Daniela. Para mí es un privilegio poder compartir en esta hora este webinar con este tema de la utilización, ¿verdad?, de los gemelos digitales para ensayos virtuales, ¿ok? Ensayos virtuales de relés de protección utilizando gemelos digitales. Y vamos a tener este contenido, ¿verdad? Primero vamos a hacer una introducción con unos conceptos de lo que es el gemelo digital, traducido del inglés Digital Twin, ¿ok? Y luego estaremos haciendo ¿verdad? Los fundamentos de los gemelos digitales tienen que ver con el modelado de objetos. Y esto, la norma IEC 61850 utiliza el método de programación orientado a objetos y el lenguaje UML, o digamos la norma,
Vamos a hacer como una introducción ahí, cómo eso se relaciona con 61850 y con gemelos digitales. Luego pasaremos a propiamente hablar de los ensayos virtuales, de los relés de protección y finalmente a futuro qué necesidades hay y qué debemos esperar con la evolución de esta tecnología. Ok, entonces arrancando de una vez con algunos conceptos de gemelos digitales, nosotros hemos oído mucho en las redes sociales lo que es la industria 4.0, que es como la cuarta ola de la revolución industrial. ¿Ok? Tiene muchos elementos asociados a esta revolución que se aplica a la manufactura, a lo aeroespacial, a la ingeniería de sistemas, ¿ok? Petróleo y gas. Y básicamente lo que nos dice una de las herramientas que involucra con todo el avance de la virtualización y las comunicaciones que tenemos hoy en día, ¿okay? Es que el concepto de gemelos digitales, lo vamos a abreviar DT, de Digital Twin, su traducción del inglés, es uno de los principales elementos de esta industria 4.0 porque introduce una nueva manera de herramienta en la fabricación y en otros sectores de la industria, lo que es la réplica virtual en tiempo real de un activo físico. Esto suena a que tiene un potencial enorme, porque si podemos tener esa réplica virtual de un equipo físico y pudiéramos hacerle simulaciones a la parte virtual y evaluar el comportamiento, pues nosotros pudiéramos usar ese pronóstico, esa evaluación de la tecnología virtual y mejorar el desempeño y el comportamiento de los activos físicos. O sea que como pronóstico, utilizado mucho en mantenimiento predictivo, esa curva de probabilidad de falla en el tiempo es una herramienta bastante útil y claro, los relés de protección no se van a quedar atrás para aprovechar toda esta tecnología. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos tres elementos. Uno es el gemelo físico, digamos, es la realidad, es el objeto que tenemos en campo, el relé de protección, cualquier activo, ¿verdad? Si generalizamos un motor, un generador, una turbina, ¿ok? Es la entidad del mundo real, ¿ok? Entonces está la contraparte, que es el gemelo digital, que es una representación de ese activo físico con la capacidad de emular o reflejar algunos parámetros útiles para el estudio en tiempo real, ¿ok? Aquí entra lo que es el concepto de la abstracción en programación, ¿ok? De qué datos del elemento físico nosotros vamos a modelar. Por ejemplo, para modelar un relé de protección, digamos que el color externo, que sea gris o azul o verde, eso no es relevante para el modelo de relé de protección. Ahora, sí es relevante los parámetros que utiliza para configurar una función de protección, como son los arranques de sobrecorriente, qué curva de la familia de curvas estandarizadas está utilizando, cuál es el dial de tiempo, si tiene un enclavamiento o un control de torque, ¿verdad? Si se resetea automáticamente o es un reset electromecánico, ¿verdad? Todo esto son parámetros relevantes, importantes para un modelo. Y hay otros, como hemos dicho, que
que no son significativos. Entonces, el gemelo digital usa ese concepto de abstracción, o sea, de seleccionar solamente los datos que nos interesan para el modelo. Bueno, y hay un tercer elemento que es el mecanismo de enlace, o sea, cómo se conectan tanto físicamente como virtualmente los dos elementos, el digital o virtual y el físico. Y este mecanismo establece un canal, un flujo de datos bidireccional, ¿ok? Para que haya un intercambio de información entre el equipo físico y el modelo virtual, ¿ok? Tendríamos algo así, un gemelo físico, ¿verdad? Y un modelo digital o una simulación, lo cual sería el gemelo digital propiamente. Y tenemos el mecanismo de enlace, ¿ok? En ingeniería, como se utiliza mucho el concepto de diseño, ¿verdad? Esto es de una utilidad enorme cuando antes de implementar una solución, un ajuste en campo, podemos hacer corridas y simulaciones, ¿ok? No tanto con las herramientas tradicionales que tenemos para eso, como DeepSilent o ITAP o SKM, así diferentes herramientas de modelado de la red a gran escala, sino ya relacionado a el ensayo del relé de protección. Eso puede ayudarnos bastante. Ok, entonces, aunque este concepto de los gemelos digitales tiene relativamente tiempo, desde el 2002 está el concepto mencionándose en ámbitos académicos e industriales, y hay diferentes aplicaciones que se han empezado a implementar, ¿ok? Sí es importante que todas estas industrias se ponen de acuerdo, tienen en común de que esta tecnología presenta muchísimos beneficios para reducir los costos operativos, ayuda a tomar decisiones, mejora los programas de mantenimiento preventivo, ¿okay? El soporte y accesos remotos que pueden darse en la industria, ¿okay? Incluso seguridad para el personal y los equipos que no tendrían que estar tanto tiempo en campo rodeado de equipos energizados. O sea que hay toda una serie de ventajas de esta tecnología. ¿Qué industrias utilizan actualmente gemelos digitales? Está la aeroespacial, el de manufactura, servicios de salud, la energía, ¿verdad? Que es donde vamos a abundar en esta hora sobre los ensayos virtuales de relés de protección, pero también, bueno, automotriz, petróleo, minería, el sector público, la marítima y la agricultura. O sea, que esto está teniendo un campo de aplicación bastante amplio, ¿ok? O sea, que es un tema que hay que irle prestando la debida atención. Ok, entonces, ¿para qué se están utilizando los gemelos digitales? Podríamos decir que son propósitos de utilización de esta tecnología, ¿ok? Mencionando 8 maneras de aplicaciones, ¿ok? Está la simulación, obviamente, cuando antes de implementar en la práctica estamos creando diferentes escenarios y queremos ver cómo responde
el relé de protección ante diferentes contingencias. Está también el monitoreo, solo para recibir datos y retroalimentación del comportamiento del activo físico para control. ¿Ok? Control, ya sea de la velocidad en un generador o en un motor relacionado al control de la frecuencia, también para mejorar los diseños. ¿Ok? Los diseños de los elementos físicos al recibir la retroalimentación del gemelo físico con respecto al gemelo digital, para validar también archivos de ajustes, por ejemplo, y archivos de las maletas de ensayo, que son los que, ¿verdad?, vamos a utilizar para simular las fallas correspondientes y ver cómo el relé responde, o sea, para validar estos ajustes y archivos es excelente. Optimizar o mejorar los procesos y la operación de los equipos, predecir también, ¿ok? En cuanto a la predictibilidad, es muy útil esta tecnología y, ¿verdad?, todo eso influye en los objetivos de mantenimiento, ¿ok? Ahí, bueno, solo para mencionar, para, ¿verdad?, no estar hablando solamente de los conceptos, una lista de artículos, ¿ok?, publicaciones, a la fecha de mayo del 2022 en diferentes organizaciones e industrias. O sea, fíjense la cantidad enorme de publicaciones, de aplicaciones y cómo van los resultados utilizando esta tecnología. ¿Ok? Entonces, bueno, algo también que nos ayuda a implementar los gemelos digitales son las tecnologías, llamémosle auxiliares, con las que podemos recibir datos en campo. ¿Okay? Esa captura de datos en campo, ya hay toda una tecnología existente que se puede aprovechar para monitoreo, ¿verdad? Y a través de los enlaces de sistemas de comunicación y sistemas SCADA, podemos recibir esa información para procesar datos y monitorear en línea el comportamiento de un equipo. O sea que esa estructura existente de capturar los datos y enviarlos de forma remota es imprescindible para implementar los gemelos digitales. También los modelos de ingeniería que tenemos de los elementos físicos y los elementos digitales. Aquí es que entra el ISS 1850, porque aunque la norma es sobre un protocolo, digamos, o una serie de reglas para que haya una estandarización en la comunicación entre dispositivos de una subestación y, bueno, muchas otras aplicaciones que también han surgido de ISS 1850. Una parte de la que casi no se habla es que 61850 también define el modelo de datos de los equipos en campo, tanto los equipos primarios como interruptores, transformadores así de instrumentos, seccionadores, transformadores de potencia. Define el modelo de datos de estos equipos y también de los relés de protección. O sea que aprovechando ese trabajo que está hecho en ISS 1850, podemos tener esos modelos de ingeniería de elementos físicos
¿ok? Y eso entonces es también algo que permite implementar gemelos digitales. Y también la analítica industrial de toda esa información disponible usando minería de datos y elementos que pronostican el comportamiento o la probabilidad de falla de un equipo, ¿ok? Toda esa analítica que existe también. Eso permite que se pueda implementar los gemelos digitales. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco de la relación de UML, ¿ok? Que en inglés es Unified Model Language, o lenguaje de modelado unificado. Es la base del modelado de los objetos, ¿verdad? Cuando hablo de objetos son los equipos primarios, los relés de protección, en ISS 61850. Entonces, el gemelo digital es un modelo del objeto físico, ¿ok? Ese objeto puede ser un dispositivo, como son los IEDs de protección y las maletas de ensayo. Estos dos elementos son los que realmente vamos a modelar para realizar ensayos virtuales de relés de protección. O sea, necesitamos modelar el relé o el IED y también modelar la maleta de ensayo. Entonces, en términos de modelado y programación, la clave para resolución de un problema usando programación orientada a objetos es la construcción de un modelo, ¿ok? Y que el modelo se aproxime lo más posible a la realidad. Entonces, la abstracción, que ya la hemos mencionado unos minutos atrás, es cuando elegimos qué datos del objeto físico queremos utilizar y cuáles vamos a obviar o pasar por alto porque no son relevantes para el modelo, ¿ok? Entonces, el modelo es eso, es una abstracción de la realidad. ¿Ok? Entonces, UML es un lenguaje gráfico estandarizado de la industria con el que se especifica, se visualiza, se construyen y se documentan los modelos. ¿Ok? Estoy haciendo un poquito de énfasis en esto porque 61850 es, los modelos se han hecho en UML. ¿Ok? Entonces se usan diagramas. UML tiene toda una serie de diagramas para documentar y visualizar el modelo correspondiente. Entonces, 61850 utiliza estos diagramas en diferentes partes de la norma, ¿ok? Para presentar esos modelos abstractos de los componentes de la subestación. Y estos diagramas representan las definiciones de lo que son tanto los modelos y servicios de datos, ¿ok? Así también como el lenguaje de configuración de la subestación o SCL, ¿ok? Todo eso está basado en UML, igualmente los tipos de archivos que se utilizan para describir la jerarquía funcional y, bueno, los datos para el intercambio entre los IEDs. Sabemos que 61850 tiene, por ejemplo, archivos SCD, tiene ICD, tiene CID, tiene así diferentes formatos. Y todo esto se basa en el modelo para intercambio de información entre los IEDs. Y específicamente la parte 6 de la norma de 61850 especifica un lenguaje de descripción de estas configuraciones de los IEDs basados en UML y también XML, que es Extensible Markup Language, un lenguaje muy utilizado también para el intercambio de datos.
¿Ok? Entonces, UML en 61850, por un lado, mejora la calidad del modelo de los datos y eso provoca, ¿ok?, la generación del estándar, o sea, del contenido del estándar en un modelo UML, y al final de este proceso, entonces, esta documentación se accede tanto para ver la estructura de datos, ¿ok?, como el modelo de los datos. Entonces, estos elementos se pueden descargar en la página central de la IEC, claro, los que son parte de ese grupo de trabajo en formato XML. ¿Okay? O sea que empezamos con el modelo en UML y luego se refina generando el estándar y luego entonces se puede acceder a ese modelo establecido por la norma. Los fabricantes entonces de relés que cumplen con 61850, ¿ok?, tienen que cumplir con el modelo, ¿verdad? Los relés deben tener esta estructura de datos que cumpla con el modelo 61850. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí básicamente, no quiero avanzar un poco el tiempo, ¿verdad? Solo quedarme ahí en los conceptos y el vínculo que hay entre UML para modelar y los gemelos digitales, que son un modelo y una virtualización. Entonces hablemos ahora de lo que son los ensayos virtuales, ¿ok?, de los relés de protección. Cuando hablamos de simulación en IEC 61850, ¿ok?, siempre entre los colegas y el personal familiarizado con esta norma, hay dos conceptos que vienen a la mente. Primero, podemos hablar de el bit de prueba o que hay ustedes saben que hay en la edición 2 de 61850 se agregó el elemento de prueba o test configurado como uno de los bits en la calidad de el mensaje GUS o el mensaje correspondiente. ¿Ok? Entonces, este bit de prueba, cuando lo habilitamos, ¿verdad?, el mensaje GUS va transitando por la red con esta, llamémosle, bandera roja, indicando que, bueno, está moviéndose, pero que está en modo de prueba y que, por lo tanto, deberían los equipos destinatarios o receptores o suscriptores, si usamos el término de la norma, los equipos que se suscriben a este GUS, entonces no deberían ejecutar ninguna acción de disparo físico, ¿ok?, porque están recibiendo un disparo en modo de prueba, y este es el bit de prueba que está en el parámetro de la calidad del mensaje correspondiente. Ahora hay un segundo aspecto que surge cuando hablamos de simulación, y es el modelo de datos del dispositivo y el modelo de la comunicación asociada al mismo. La norma 61850 define el modelo de datos, eso es lo que está estandarizado, ¿ok?, pero los algoritmos o cómo se aplican esos datos para que la función de protección correspondiente opere, eso no está estandarizado. ¿Ok? O sea, no me malinterpreten. Sí está estandarizado, por ejemplo, las ecuaciones de las curvas de tiempo inverso de la IEC o de la norma ANSI o de IEEE, eso sí está estandarizado. Ahora, ¿cómo cada fabricante implementa esa curva? ¿Cómo utiliza algoritmos propios
para implementar una determinada función de protección, eso no está incluido en la norma 61850. O sea que, ojo, que cuando hablamos de simulación, podemos tener estos dos elementos, ¿ok? Entonces, la simulación del bit de prueba, aquí tenemos una captura en un mensaje GOOS usando Wireshark, donde se puede ver ahí que el bit de prueba está en falso, ¿ok? O sea que el mensaje GOOS que se publicó y que por lo tanto se está recibiendo los suscriptores, ven que la prueba está en falso, por lo tanto pueden ejecutar el disparo correspondiente. ¿Ok? Un ejemplo de una lógica para habilitar adecuadamente el modo de prueba en un relé de protección. Esto tiene muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero un ejemplo sencillo es que en un push button del panel frontal o usando una variable virtual, digamos, al relé, que se ponga en modo de prueba, ¿ok? Entonces, eso nos va a activar un latch o una variable retenida, que hasta que no se vuelva a pulsar el botón o a la variable virtual a desactivar, pues el latch va a estar activo y eso se le manda a los demás relés. ¿Ok? De que, ojo, el bus está en modo de prueba y por lo tanto no ejecute el disparo. Esto suena simple, pero requiere la disciplina, ¿verdad? Porque en ocasiones he llegado a subestaciones que tienen supuestamente esa lógica habilitada para que cuando uno ensaye el mensaje en GOOS llegue en modo de prueba a los demás equipos. Sin embargo, se han generado disparos incorrectos. ¿Okay? Entonces, ojo, que esta lógica, por eso la virtualización es muy importante, porque no solo modelamos un equipo individual, sino que podemos tener una red digital, de digital twin o de gemelos digitales, y simular ahí todos los disparos, activaciones en 61850 y darnos cuenta si en la parte virtual del gemelo está operando bien o incorrecto y corregir para entonces ya luego pasar el archivo definitivo a implementar en campo. ¿Ok? Entonces el modelo virtual del gemelo debe incluir las interfaces de comunicación. ¿Ok? Si tiene puerto Ethernet, ¿verdad? O serial, o sea, todas las interfaces de comunicación del relé y de la maleta deben ser modeladas. También, obviamente, las funciones de protección, incluyendo los algoritmos de los fabricantes de cómo operan con estas funciones de protección correspondientes, y también las lógicas internas que sabemos cómo podemos implementarla en las protecciones usando compuertas o lógicas AND o OR o NOR y así, todas estas lógicas de enclavamientos para la operación de interruptores y seccionadores de barra, de línea, de tierra. ¿Okay? Todas estas lógicas deben incluirse en el modelo virtual. ¿Ok? O sea que ahí, ojo, los fabricantes están trabajando seriamente en esto. Para ellos no debe ser muy complicado, porque todos esos modelos y todas esas ecuaciones ya la tienen para implementar en los microprocesadores y en los relés de protección que ya tienen. O sea, es cuestión de virtualizar todos esos modelos y diseños que ya tienen en una plataforma en la nube para que sea asequible. ¿Ok? Entonces, por eso ISS 61850 define el modelo de datos de relé. O sea que 61850, de estos 4 elementos que hemos dicho, podemos decir que
tiene que ver con las funciones de protección, ¿ok? Y la comunicación, pero como hemos hablado, no incluye los algoritmos ni la lógica. O sea que hay una parte ya del trabajo realizado con 61850, pero falta otra mayor todavía, ¿ok? Y bueno, también utilizamos Ethernet en la subestación, ¿verdad? Es toda esa tecnología y esas mejoras que tenemos en la comunicación, las redes de la subestación también son muy importantes para la aplicación de los gemelos digitales. ¿Ok? La mencionó aquí brevemente lo que es el del estándar IEEE, el 802.3X, es la operación full duplex, ¿ok? En todos los puertos, también el 802.1, el etiquetado con prioridad en redes virtuales, lo que llamamos la VLAN, donde el paquete viene con un tag o una etiqueta y está asociado a una prioridad, ¿ok? Que eso es lo que hace el mensaje GOOS. En una subestación con 61850 bien configurada, los mensajes GOOS van por una red virtual que tiene mayor prioridad que mensajes que sean de una menor prioridad, ¿ok? Entonces, eso hace que el bus sea como una ambulancia, ¿verdad? Que cruza, que no respeta el semáforo, que tiene el derecho, ¿verdad? De seguir, porque el paquete que lleva es de trascendental importancia. Los demás elementos sí pueden hacer turnos y colas. Ok, entonces está también el 802.1Q, que también se refiere a las redes virtuales, y bueno, el 802.1W, que es ya para que la arquitectura de la red tenga redundancia y sea tolerante a fallas y pueda autorreconfigurarse en un tiempo bastante rápido en caso de que sea necesario. ¿Ok? Entonces, bueno, todos estos avances de Ethernet en la subestación lo utilizan los equipos, los gemelos digitales. Entonces, bueno, hemos hablado de los gemelos digitales y eso, pero en esta ocasión presentamos ya propiamente cómo sería el esquema cuando estamos hablando de ensayos virtuales de relés de protección. Ok, tenemos por un lado, en la parte de la derecha, tenemos los elementos físicos, que son la maleta de ensayo, y también está el relé de protección. Entonces, en la parte central está el software, que es el medio común, tanto para los dispositivos físicos como para el elemento virtual o digital que está a la izquierda, y hay un intercambio de datos e información, ¿verdad?, entre los software y los elementos físicos, entre el software y el elemento del mellizo digital. ¿Ok? Y entonces, de esta forma es que usando, ¿verdad?, digamos, estos 6 elementos, nosotros podemos los equipos físicos, tenerlos modelados en la nube, en una plataforma, ¿verdad?, asequible, con restricción, ¿verdad?, solo para usuarios con la debida autorización, ¿ok? Y entonces el ajuste usando el software, para este caso, lo he puesto, ¿verdad?, solo como ilustración, porque Schweitzer, entiendo que aunque tiene esto en carpeta, pero todavía no ha desarrollado así para implementar esta tecnología, pero lo pongo a modo de ilustración, el software Accelerator de Schweitzer, ¿ok?, con el cual podemos configurar tanto el relé digital o virtual como el relé físico.
Entonces, el software sería ese punto común de enlace entre los dos elementos. Igual en nuestro caso, ¿verdad? Que tenemos el software RTMS para controlar la maleta de ensayo que tenemos a la derecha. Ok, ese es un modelo de un Smart 46D con una pantalla integrada. Entonces, este mismo software con el que controlamos la maleta física también, entonces, podemos tenerlo en la maleta virtual, ¿ok? Para que reproduzca las fallas correspondientes. Entonces, podemos decir que los gemelos digitales lo utilizamos en relés de protección es para hacer los ensayos virtuales. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de, ¿verdad? Como mencioné al inicio, de monitoreo en tiempo real y así para tomar otras decisiones predictivas, sino que es más para validar los ensayos, la configuración que queremos implementar en el relé de protección. ¿Ok? Entonces, sabemos que los ensayos físicos siguen este proceso. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, los ajustes de los relés de protección. Ese es el punto de partida, ¿verdad? Y entonces esos ajustes los llevamos a una plantilla de prueba en la maleta, entonces en el software, ¿verdad? Entonces luego la maleta ejecuta esa prueba basada en la plantilla y bueno, recibe el feedback o la retroalimentación del relé y documentamos los resultados. O sea que digamos que en esos 4 elementos podemos encerrar lo que es un proceso de ensayo de un equipo físico. Si lo vemos ya paso a paso, ¿ok? Tenemos en este diagrama de proceso que tiene una entrada a la izquierda, el proceso en el centro y la salida o el resultado a la derecha. Tenemos que de nuevo los ajustes del relé son la entrada o el punto de partida o referencia a la cual queremos comparar o contrastar. Y bueno, el proceso propiamente es que queremos determinar cuál es el valor esperado con estos ajustes y la tolerancia que nos da el manual del fabricante. Paso 2, entonces definimos los valores de prueba. El 3, aplicamos los valores de prueba. Usamos rampas, por ejemplo, para ensayar arranques de las funciones de protección y usamos vectores o valores fijos para medir los tiempos de disparo. Estas rampas o inyecciones pueden ser de estado estable o dinámico o transitorio si consideramos contenido de armónico en esa simulación. Entonces, paso 4 es que vamos a monitorear. Mientras inyectamos, ¿verdad? Estar ahí atentos. El equipo de relé debe operar. Entonces, el paso 5 es una bifurcación, ¿verdad? Si el relé operó, entonces revisamos los valores en que operó, arrancó y comparamos con el esperado y ahí determinamos si está dentro de la tolerancia. El elemento 7 sería determinar si pasó o falló la prueba. ¿Ok? Todo esto lo hacemos en un ensayo normal de un relé físico en campo. Y digamos la maleta lo que hace es simular físicamente, ¿okay? Los componentes del sistema de potencia, los PTs, los CTs, posición interruptor y así, la bobina de disparo que la recibe como una entrada binaria en la maleta, ¿okay? O sea que cuando ensayamos físicamente, nosotros estamos, aunque es una simulación, pero es real,
porque estamos inyectando voltajes y corrientes que el relé vería en caso de una falla. Entonces, en cuanto al ensayo virtual, ya hemos visto el ensayo físico, ¿ok? Tenemos dos tipos de ensayos virtuales. El primero le llamamos de lazo abierto y por el momento se realizan principalmente con herramientas que tenemos hace muchos años, es el archivo ComTrade. Sabemos que es un archivo que podemos obtener así de dos formas, o del mismo relé cuando ha generado un arranque o un disparo o los valores que se le configuró excedieron a algún parámetro, entonces el relé nos hace una captura, una fotografía de lo que ocurrió en ese momento. Y también, bueno, la otra manera de obtenerlo es con las herramientas computacionales que hacen simulaciones y corridas en la red y pueden generar estos archivos ComTrade para que lo reproduzcamos en la maleta. Entonces, a esta prueba virtual le llamamos de lazo abierto. Hay un ComTrade que es el de entrada. Yo le he llamado ComTrade de entrada porque es el que se pone en el relé virtual para que vea la simulación o valores de falla. Ahora, a su vez, el relé nos va a generar, el relé virtual va a generar un ComTrade de salida. ¿Ok? Y entonces podemos comparar el de entrada, que fue el que le inyectamos, y cómo el relé vio y operó si se corresponde. ¿Ok? Entonces, ¿qué limitantes tiene este ensayo de tipo lazo abierto? Es que no emula las tarjetas análogas, ¿verdad?, de entrada de red de protección, ni el filtrado y acondicionamiento de la señal, ni el proceso de conversión de análogo a digital. ¿Okay? Sabemos que estos relés en la parte física tienen estos elementos, la tarjeta de entrada análoga, todo eso se filtra, se acondiciona y pasa por un convertidor de análogo a digital, el procesamiento, ¿verdad? Entonces, eso en la prueba de lazo abierto, esas tres componentes no la simulamos, ¿ok? Entonces, tiene esa desventaja. La otra prueba es la prueba de lazo cerrado, ¿ok? Que esa, bueno, está en proceso de desarrollo en modo beta, que es la que utiliza una retroalimentación del relé virtual, ¿ok? Para evaluar su comportamiento. Entonces, como les digo, el ComTrade es esa herramienta, ¿verdad? Para los que no están muy familiarizados, voy a mencionar esto brevemente, que el ComTrade es ese formato de archivo, ¿ok? Que tiene de los eventos de relé de protección y es de las pocas, no tantas normas que abarcan IEEE y la IEC, ¿ok? El ComTrade tiene normas, o está publicado por estándares, digamos, de los dos mundos, del mundo norteamericano y del mundo europeo. O sea, eso dice mucho cuando estas dos organizaciones publican como estándar este formato de archivos ComTrade. ¿Ok? Y sabemos que podemos usarlo para analizar una falla de forma detallada, ¿ok? Y también nos ayuda a reproducir de forma simulada una falla capturada.
¿ok? El ComTrade tiene 3 archivos, de los cuales uno es opcional, el HDR o header. Algunos fabricantes cuando generan el ComTrade ese archivo no lo producen, sino que tienen los otros 2 que son imprescindibles, que es el archivo CFG de configuración y el .dat de datos, ¿ok? Entonces, ojo que menciono esto porque el ComTrade es el elemento que usamos para hacer la inyección virtual desde una maleta virtual, ¿ok? O sea, desde el software, la herramienta correspondiente de la maleta, hacia el relé virtual que está en la nube, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que el ComTrade es el que sustituye esas tarjetas, ¿ok? Por eso decía anteriormente que el ComTrade llega como a la mitad del camino. En vez de pasar por las tarjetas análogas, acondicionamiento de la señal y conversión de análogo a digital, el ComTrade se salta esos 3 elementos y va directamente al procesador. ¿Ok? Entonces, esa es, ¿verdad?, de las desventajas de este ensayo de lazo abierto del relé de protección. ¿Ok? Entonces, el ComTrade, solo mencionándolo, como es un archivo con toda la información, es un archivo que se puede editar con cualquier editor de texto, ¿ok? O sea que cualquiera que tenga acceso a la norma y sepa dónde va cada información en el archivo puede producir un archivo ComTrade, y si cumple con la norma se puede cargar a una maleta que permita esa reproducción de archivos ComTrade y por lo tanto reproducirlo, ¿ok? O sea que esto es un enlace importante en la virtualización, ¿ok? Aquí resalto que en este archivo propiamente dice al inicio, la segunda fila tiene 191 canales, ¿ok? De los cuales 59 con la A son análogos y 132 son digitales, son variables de disparo. Y también en la primera columna que vemos en este archivo CFG, ese número de cada línea indica el índice del canal correspondiente en la virtualización o el modelo del relé. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es así brevemente un formato del archivo ComTrade. Así para ir finalizando, entonces, si vemos desde arriba cuáles serían los pasos para implementar ensayos virtuales de relés de protección, primero necesitamos el modelo, ¿ok? Tener el modelo digital de los dispositivos físicos. Y ya hemos hablado de que estos modelos son del relé o los relés y de la maleta de ensayo. Y aquí, bueno, los fabricantes de relés y de maletas son los indicados para hacer ese modelo e implementarlo en la nube. Entonces, bueno, el segundo paso es que esos modelos digitales deben estar instalados en la nube, una red de buena capacidad, ¿verdad?, a la que podamos tener acceso desde una PC o desde una subestación o desde una oficina de ingeniería que hace estudios de coordinación y cálculos, ¿ok? Entonces, cuando están instalados estos modelos digitales
en la nube. Entonces, el tercer paso es ya la realización de simulaciones virtuales, usando, como hemos dicho, las herramientas de software de los fabricantes, tanto para las maletas como para los relés, sea Schweizer el Accelerator o de Siemens el Dixie, de ABB el PCM 600, de General Electric el Enervista y así sucesivamente. Y de las maletas de ensayo, pues el software correspondiente, que en nuestro caso es el RTMS. Entonces, el cuarto elemento es obtener los ajustes óptimos de los relés basados en esas simulaciones virtuales y también los ajustes o, digamos, los archivos de ensayo para la maleta. Todo eso virtualmente podemos hacerlo antes de ir al campo a implementar y a verificar que el equipo está respondiendo adecuadamente. Bueno, obviamente el último paso sería implementar y validar estos archivos en campo. ¿Okay? Si seguimos este proceso, podemos decir que estaríamos utilizando esta tecnología de gemelos digitales para ensayos virtuales de relés de protección. ¿Y qué ventajas tiene esta virtualización? Bueno, por un lado, la cantidad de ensayos en campo se va a reducir considerablemente. ¿Ok? Porque si ya en la virtualización hemos provocado diferentes escenarios, ¿ok? Y hemos obtenido los resultados del relé de protección virtual, pues en campo, digamos, hay clientes sí que querrán que se les repita absolutamente todo y ahí no podemos hacer nada, porque hay clientes así que bueno, hay que ensayarle una sobrecorriente con 20 puntos. Pero bueno, eso no son todos así. Sin embargo, lo normal es que, bueno, si virtualmente el relé y el modelo operó satisfactoriamente, lo normal es que en campo verifiquemos que el hardware del relé está funcionando bien al prenderlo, ¿verdad? Que las entradas y las salidas operan bien y le vamos a hacer varios ensayos puntuales sin necesidad de ser así irrestrictos en hacer demasiados ensayos y verificamos que todo el sistema de protección, como establece el NERC, ¿verdad? Que el sistema de protección hay que verlo como un todo, incluyendo los relés, cableado secundario de PTs y CTs, cableado de las bobinas de disparo, incluyendo las bobinas de disparo, los interruptores, también las baterías que alimentan los relés y esos circuitos de disparo, y si hubiera canal de comunicación, o sea, vamos a hacer un ensayo que verifique el sistema como un todo. Y ahí pues, realmente el tiempo del ensayo se va a reducir. También la utilización de archivos validados previamente es algo que nos ahorra bastante tiempo, ¿ok? Se puede trabajar en paralelo en campo y en la oficina, o sea, tener un equipo de ingeniería calculando, haciendo la coordinación correspondiente y al mismo tiempo usando los software de los fabricantes, el Dixie o el Accelerator o el PCM, ¿ok? Y cargando virtualmente al relé estos ajustes y ensayando, o sea que y en campo simultáneamente puede alguien estar haciendo la instalación de relé, o sea que ese trabajo en paralelo también es una ventaja. Podemos hacer ensayos en cualquier tiempo y desde cualquier lugar, siempre que tengamos acceso obviamente a la nube con esa tecnología de gemelo digital. También ayuda
el soporte remoto que haya que dar en algún momento por alguna operación inadecuada de la protección. También esto es importante, una mayor certeza del funcionamiento de la protección al momento de la energización, por ejemplo, en los diferenciales de barras y de transformadores. Siempre hay como esa pequeña duda de que, bueno, puede disparar a medida que vaya tomando carga debido a una mala conexión o una configuración inadecuada de los grupos de conexión del transformador. Entonces muchos deshabilitan la función diferencial en este momento transitorio y le dejan la sobrecorriente más sensible. Y bueno, a medida que el transformador toma carga, se van viendo las corrientes de operación y restricción y ahí se ve si hay que hacer cambios o no. ¿Ok? Es un proceso, eso yo lo he vivido en campo miles de veces. Entonces, con esta tecnología, como se puede simular la polaridad de CTs y las fases, magnitudes y ángulos, podemos tener una mayor certeza, ¿ok?, del funcionamiento de la protección cuando se energice. Las pruebas en sitio son de más calidad, son más puntuales, ¿ok?, porque ya se ha hecho virtualmente una gran parte. Y también para la capacitación. Esto también es muy útil porque pudiéramos realizar capacitación virtual sin necesidad de tener los equipos físicos, aunque eso en nuestra mente a veces uno siente como que ese curso no es válido porque fue todo virtual, pero con un buen modelo podemos decir que esa capacitación con el modelo virtual va a ser bastante parecida a la parte física, o quizás hacer una parte teórica virtual y luego tomar un día en campo ya para con las manos, ¿verdad?, probar y asegurarnos de que hemos entendido el entrenamiento adecuadamente. ¿Ok? ¿Qué esperamos a futuro? Ya con esto termino. ¿Qué necesidades hay? Bueno, aumentar lo que es la investigación y desarrollo de esta tecnología, fabricantes que algunos están como un poco rezagados con esto, otros sí están más avanzados en ambos lados, ¿verdad?, del relé y de la maleta. Ok, en nuestro caso Menger sí está trabajando fuertemente con un equipo en Europa con esta tecnología y también con Siemens, ok, desarrollando este tema de la digitalización de la maleta y de los ensayos virtuales, ok, y también se necesita la estandarización. Ahora mismo así un estándar que regule los ensayos virtuales con gemelos digitales no existe. Entonces se necesita un estándar que defina los datos del modelo y, como hemos dicho, una parte está hecho con 61850, pero hay que completarlo con otros elementos y también definir el nivel de abstracción, ¿ok? ¿Cuáles datos son los que deben modelarse en el gemelo digital y cuáles no son relevantes? Con esta estandarización, sé que en un futuro cercano, mediano, esto estará listo. Podemos estandarizar o regular ese modelo virtual, tanto de las maletas de ensayo como de los relés de protección. ¿Ok? Así que, bueno, de mi parte, diría que el contenido que hemos programado es hasta ahí. Si tienen preguntas, así veo en el chat, podemos tener ahora una sesión, ¿verdad? Un tiempo para responder algunas, quizás no todas. Yo sé que pueden surgir mucho porque esta
Esta es una tecnología que está en proceso de desarrollo y tiene años en otras áreas, ¿verdad? En monitoreo de trenes y de turbinas de avión y eso, pero para lo que nos compete, que es el ensayo virtual, ¿ok?, de relés de protección, es relativamente reciente, usando gemelos digitales. Entonces sé que pueden haber muchas preguntas, ¿ok? O sea que entiendo que pudiéramos, déjame ver ahí, pero, Gracias, Luis. sí. Muy interesante todo el tema que nos has puesto hoy día. Antes de iniciar a la ronda de preguntas, les quiero invitar a que por favor conecten con nosotros en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y YouTube nos encuentran como @MegerLatam. También les invito a que compartan sus fotos, sus videos en campo con nosotros. Ustedes nos pueden etiquetar y nosotros les repostearemos. Así que ya saben, pueden conectar con nosotros en nuestras redes sociales como @MegerLatam, etiquetarnos y formar parte de una comunidad un poco más unida allí. Sin más, vamos a pasar a las preguntas. Moisés, ¿me puedes confirmar que estás listo también? Sí, estamos listos, Daniela. Perfecto. Entonces, la primera pregunta te la voy a hacer yo, Luis. Nos dicen, ¿podemos hacer a distancia la prueba del gemelo físico con solo realizar la inyección de señales analógicas en el gemelo virtual? Ahí, bueno, lo que sucede si hacemos inyección analógica en el gemelo virtual, el gemelo virtual va a emular, ¿verdad?, el relé y va a operar en un tiempo correspondiente, pero no diría que esa inyección analógica a través del gemelo virtual va a hacer que el físico reciba la misma inyección. O sea, no así como usar el gemelo digital para que le envíe información de valores análogos al físico y que el físico entonces opere. Así no. Sí podemos, claro, remoto, hacer una inyección con otros parámetros, ¿verdad? Ya sea de remoto inyectarle o reproducirle un archivo COM3 directamente, o que a través de una red le simulemos valores muestreados, sample values en C1850, pero eso en directo al relé, aunque esté en una subestación remota. Pero diría que no así, como entiendo la pregunta, de que inyectarle al virtual y que esa inyección del virtual entonces vaya al del físico y el físico opere. Así no. ¿Ok? Sería la respuesta. Muchas gracias, Luis. Esa pregunta nos la hizo Jairo Peña de Tecnomedida en Colombia. La siguiente pregunta es una experiencia de Oscar Mercado, que nos escribe desde Perú. Él nos indica que durante pruebas en subestaciones digitales con Merging Unit, cuando se prueban los disparos de los relés de protección, estos tenían un retardo de tiempo muy considerable. ¿Cuáles serían las razones o qué se debería revisar para mejorar estos tiempos de operación? Muy bien, ahí yo diría que hay que revisar la red, porque el relé como tal tiene su software, sus mecanismos para cuando recibe la inyección ejecutar el disparo. O sea que no creo que sea problema del relé, sino que yo me iría primero por la latencia, ¿verdad?, la capacidad de esa red de comunicación, tanto en la parte análoga, como dijo que era digital, de la Merging Unit, como en la parte del mensaje GUS, que es el que transmite el disparo, ya sea que haya un retardo excesivo por
entiendo que todo ahí debía ser fibra óptica, que no debe ser tema de cableado físico de la fibra, sino que puede ser tema de configuración de los switches si no tienen las redes virtuales correspondientes bien configuradas. Entonces eso provoca una colisión de los paquetes que te provoca a su vez un retardo, una latencia excesiva. O sea que yo me iría más al tema de la red de comunicación, tanto física como la parte de configuración de los switches. Gracias, Luis. Nuestra siguiente pregunta nos dice, y en el caso de los modelos de relés digitales que ofrecen proveedores de software como ETAP, ¿es factible utilizarlos o solamente debemos considerar los modelos de los fabricantes de relés y o maletas de pruebas? Bueno, sí, los modelos que proveen estos software ETAP y Silent son modelos adecuados. Lo único que su intención es para realizar la coordinación de los ajustes de estos relés de protección. Por ejemplo, esos modelos no incluyen lo que hablábamos de las tarjetas de entrada análoga y la conversión de análogo a digital, los de ETAP o de Silent, sino que están compuestos por las ecuaciones de disparo, ni usan los algoritmos propios de los fabricantes, porque esa información, claro, es propietaria y los fabricantes no van a estar dando sus algoritmos ahí de cómo implementan la funcionalidad de relés de protección. O sea que tiene su aplicación los modelos de estas herramientas de ETAP, de Silent, etcétera, pero para el ensayo virtual, como lo hemos descrito hoy, yo diría que solo el fabricante, para que haya una garantía de que los algoritmos que está usando el modelo virtual son los mismos que está usando el modelo físico. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Luis. La siguiente pregunta. Para crear el relé virtual, ¿cada fabricante de relé tiene su aplicación informativa para desarrollarlo? Bueno, sí. Cuando se crea el modelo virtual, ya los fabricantes tienen unos formatos ya desarrollados por ellos mismos, que son los que se implementan en la nube. Por ejemplo, Siemens tiene un archivo que tiene la extensión SIM, SIM, que es el que emula un relé físico en la nube. Entonces, yo diría así que cada fabricante tiene su propia herramienta para hacer este modelo virtual. Por ahora es así, pero pienso que en un futuro, como hablábamos de la necesidad de estandarización, puede ser que en el futuro, si se estandariza, veamos más uniformidad en las herramientas utilizadas para desarrollar el modelo. Pero por el momento, cada fabricante tiene su librito y su formato de archivo correspondiente. Gracias, Luis. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿el relé virtual sirve para validar el algoritmo de protección y la configuración lógica y de comunicación o le falta alguno de los componentes? Sí, la respuesta es sí. El relé virtual evalúa, podemos esos tres elementos modelarlos bien y evaluarlos, que son los algoritmos y la comunicación de la función de protección. Lo que se está mejorando, por ejemplo, en unos tiempos internos que tienen los relés físicos de procesamiento y del contacto de salida. Por ejemplo, cuando hacemos un ensayo a una función instantánea, o sea, que está en cero, siempre vamos a ver un pequeño retardo que
obtenemos cuando ensayamos esta función, porque ahí está el tiempo de procesamiento del relé más el contacto de salida. Entonces, digamos que esa parte de esos dos tiempos también se consideran en la virtualización, aunque no tenga un contacto físico propiamente, pero sí el modelo viene considerando ese contacto físico de salida, cuánto es la duración, incluso si es un contacto ultra rápido o transistorizado, como algunos relés tienen, ¿verdad? Dos tipos de salida, una tipo relé, un contacto físico tradicional que dura más, pero hay otros que tienen salidas polarizadas con transistores que son más rápidas. Entonces, incluso eso también está considerado en el modelo. Es hacer la réplica lo más real posible. Sí, gracias, Luis. La siguiente pregunta, a ver cómo la interpreto. ¿Para el ensayo se necesita tener el relé físico o se realiza prueba al relé instalado en campo? Bueno, para el ensayo virtual no necesitamos el relé físico, incluso ni la maleta física. Ahí todo es virtual. Tenemos una maleta virtual y tenemos un relé virtual. Entonces, desde una PC con el mismo software que utilizamos, en nuestro caso RTMS, para controlar el relé físico, nos conectamos a la nube, ubicamos, ¿verdad?, nuestra maleta virtual y el relé virtual, y entonces ahí, reproduciendo el archivo ComTrade en la nube, hacemos el ensayo. O sea que para el ensayo virtual no necesitamos, digamos, prácticamente nada físico, solo la computadora con el software. Y perdón, la segunda parte, Moisés, de la pregunta era... No, dice para el ensayo, que si para el ensayo necesitas tener relé físico o se realiza prueba al relé instalado en campo. Ya, Porque bueno, entonces ya hemos dicho que no necesita el relé físico, pero sí al final, obviamente cuando vas a implementar en campo, los ensayos virtuales te han provisto los archivos de ajustes y archivos de ensayo. Entonces, esos archivos, los ajustes, se los cargas al relé físico y el archivo de ensayo a la maleta física, y entonces no tienes que repetirle todo exactamente. O si quieres, sí puedes hacerlo y hacer el ensayo físico. Al final, la parte física, claro, siempre hay que hacer algún tipo de validación, aunque es bastante reducida cuando ya hemos hecho una validación virtual. ¿Ok? O sea, siempre va a haber que hacerla, pero en menor proporción. Aquí tengo una pregunta ligada casualmente a esta misma. Si quieres simular los archivos ComTrade reales para pruebas virtuales, o sea, en su gemelo digital, para un relé que físicamente generó un disparo retardado, o sea, no tuvo una operación eficiente, ¿confiarías tú en ese archivo ComTrade para hacer un ensayo virtual a su gemelo? Bueno, digamos que el relé hubo una falla y no operó adecuadamente. Ya se tardó en reaccionar. Sí, ajá. se tardó. Entonces me generó un archivo ComTrade. Ahí lo que pasa es que hay que ver si el ComTrade lo generó el arranque de la falla o el disparo. ¿Ok? Si lo generó el arranque de la falla y el ComTrade tiene una longitud, digamos, buena, que detectó, abarcó hasta el tiempo de disparo, pues yo utilizaría ese archivo porque me da el espectro de la falla completo, aunque el relé no haya operado adecuadamente. Ahora, si ese ComTrade se activó solo cuando disparó, significa que no tenemos toda la información ahí disponible. Entonces, por lo tanto, no tendríamos el panorama completo
de la falla, y entonces ya ese archivo estaría incompleto y no sería bueno utilizarlo para el ensayo virtual. ¿Ok? O sea que depende ahí de si el archivo con Trade está completo con la falla o si no. Listo, gracias, Luis. Excelente, Luis. Nos preguntan, ¿en tu experiencia se prolongaría la vida útil de los relés al no someterlos a tanta prueba física? Interesante. Eso yo diría que sí. ¿Por qué? Porque he visto relés que operan mucho, ¿verdad? Como Moisés dijo al inicio, yo estoy en Dominicana y, ¿verdad? Tierra de bachata, merengue y qué más era, el mofongo. El mofongo. Pero voy mucho a nuestro hermano país al lado, Haití. En Haití la red eléctrica es muy inestable, hay mucha operación de los relés de protección. ¿Ok? Entonces he tenido que ir varias veces porque las salidas físicas de algún relé de protección han empezado a dañarse, a tener una alta impedancia. ¿Ok? O sea que la cantidad de disparos, bueno, estoy hablándole que he ido y por ejemplo, en un mes han habido 15 apagones generales o 12 apagones generales. Es un sistema, ¿verdad?, que con muchas oportunidades de mejora. Entonces, diría que por la cantidad de operación, la vida útil del relé se va desgastando. Eso lo he visto en la práctica. Entonces, diría, es razonable uno pensar que si uno, por ejemplo, lo está ensayando de forma muy detallada todos los años o 2 veces al año, que esas salidas y esos componentes pueden irse degradando relativamente más rápido. Lo que hay que buscar como un punto intermedio, porque hay gente que entonces me diría, no, pues yo lo voy a ensayar cada 5 años o cada 10. Entonces ahí la inercia del no ensayo hace que se duerma. Esto es un poco como difícil que uno diga, bueno, un microprocesador que tenga una inercia que se duerma. Pero yo he visto relés que cuando duran mucho tiempo sin ensayarlo, por ejemplo, de un motor, una función de desbalance que está ajustada a 8 segundos. Veo que la primera prueba que le doy me opera en 8.5, o sea, 500 milisegundos ahí por encima, y eso es inaceptable. Pero sí, luego le hago la segunda prueba, opera en 8.4, la tercera en 8.2, y así con varias pruebas va como calentándose, ¿ok? Y eso, claro, no es en todos los relés, pero lo he visto en algunas ocasiones. O sea que un punto intermedio ahí de la frecuencia óptima de ensayo es lo más recomendable, ni muy a menudo y tan detallada así con 80 simulaciones, pero tampoco ni muy lejos en el tiempo que podamos correr el peligro que el relé se afecte. ¿Okay? Muy bien, gracias, Luis. De la experiencia, ¿qué desviaciones has obtenido en los resultados entre un relé virtual y uno real? Bueno, cuando estos modelos virtuales se han pulido bien como dije, con los tiempos de las salidas y los procesamientos, normalmente el virtual es un poquito más rápido, pero diría que en el orden de 15 a 30 milisegundos de diferencia. Ok, no puse en la diapositiva una tabla de unos resultados, pero si el relé en el campo operó, por poner un ejemplo, en 340 milisegundos, una función de zona 2, por ejemplo, ajustada a 300 milisegundos, entonces el relé virtual del mismo ensayo con el mismo archivo operó en 320 o 315. Entonces hay una diferencia ahí que en el modelo se va perfeccionando, pero no es tanta.
la diferencia. O sea que hay una buena aproximación en los tiempos de disparo en la parte virtual con respecto a la parte física. Ya en 61850, como no tenemos una parte física así, sino que hay toda una red con virtualización, con switches, o sea, ahí es un poco más complejo porque hay que modelar esa latencia de una red 61850. ¿Okay? Pero en la parte así del ensayo virtual a relé individualmente es bastante cercana a la respuesta del virtual con la respuesta del físico. Gracias, Luis. Nuestra siguiente pregunta nos dice, respecto al archivo de estación 61850, ¿siempre debe ser .cid o .icd? Bueno, el CID o el ICD son archivos, yo diría, individuales de cada relé. La subestación completa absorbe o incluye todos esos ICDs o CIDs individuales en uno solo, que es el SCD, el Substation Configuration Description, utilizando el lenguaje SCL. Ok, no se me confunda con los SCL, SCD, ICD, CID, o sea, hay muchos tipos de archivos, pero lo que digo es que el CID, por ejemplo, en Schweitzer, cuando uno usa el Architect, el software, la herramienta para 61850, y uno tiene la configuración hecha, que le da clic para cargarla, la opción que te dice es, ¿quieres enviar el CID? Ok, esa es la descripción de la configuración. Ahí está contenido todos los mensajes en bus que uno quiere publicar, tanto de ese relé individual como su suscripción a otros relés. O sea que tiene información individual, así como el mapeo cruzado. ¿Ok? Entonces el ICD es el que inicialmente uno obtiene, que tiene solo la configuración individual del relé y no el mapeo cruzado en caso de que haya, ¿verdad?, intercambio de bus entre un equipo y otro. O sea que el punto es que estos dos archivos, CID y ICD, al final se incluyen en uno más grande, que es el que tiene todos los demás equipos de la subestación, que es el SCD. ¿Okay? Muchas gracias, Luis. Nos preguntan desde Perú si tenemos alguna norma ya vigente para pruebas de protección en subestaciones digitales. Bueno, el mismo 61850 tiene una parte de pruebas y validación, pero es más de modelo a nivel de fabricante, ya de commissioning, así, que es lo que entiendo que te refieres. Un protocolo. Hay documentación de SIGRE, que no es una norma todavía, pero sí de SIGRE hay un documento bastante completo y amplio de cómo hacer el ensayo commissioning así. IEEE tiene también un proyecto en curso, ¿ok?, sobre el ensayo propiamente de las subestaciones digitales, pero así diría como norma no, eso está en proceso, aunque como te digo hay documentos que registran bastante bien este proceso en campo. Gracias, Luis. Debido al tiempo, vamos a realizar las dos últimas preguntas. Entonces, esta siguiente pregunta dice, ¿es posible integrar el relé virtual a una RTU de la subestación? Bueno, interesante. Eso, mi experiencia no lo he visto todavía, pero entiendo que no es complicado.
simular desde el relé virtual los protocolos correspondientes para la RTU. ¿Verdad? La RTU sabemos que es como ese concentrador de datos que recibe de los equipos diferentes protocolos, Modbus o DNP3, IS-104 o MMS en el caso de C1850. Entonces, como hay muchas herramientas que simulan esos protocolos para commissioning, ¿ok? Entonces, yo entiendo que el relé virtual podría también incluir esa simulación de un protocolo correspondiente, así Modbus o 61850, sin muchas complicaciones, y que se pueda a través de la red de la subestación conectar a una RTU. No lo veo complicado, ¿ok? Yo diría que sí, pero no lo he visto todavía en la práctica. Sí, muchas gracias, Luis. Mira, ¿no? La última pregunta ya tiene un tema un poco más, digamos, comercial, ¿no? Sobre la parte de seguros. ¿Es válido un plan de mantenimiento que utilice ensayos virtuales? Estamos hablando cuando tienes que darle un plan de mantenimiento a una aseguradora. ¿Es válido un plan de mantenimiento que utilice ensayos virtuales o siempre deben realizarse las pruebas físicas para este fin? Entonces, ahí aunado, para terminar, pregunta, si las pruebas por gemelo digital pueden ser aceptadas como protocolo de prueba física tradicional y si las pruebas por gemelo digital sobre un relé pueden hacerse a distancia o debe ser en el lugar donde está instalado el relé. Bueno, creo que esa sí ya la contestaste. Sí, yo diría que va a depender de la empresa aseguradora y del auditor correspondiente de turno, porque cuando hablamos del ensayo, uno prueba, por un lado, sí, componentes físicos y todos los algoritmos de la función de protección correspondiente. O sea que podemos dividirlo así en dos partes. La parte del software, así de toda la programación del microprocesador, ¿ok? Y cómo eso se enlaza con los componentes físicos para ejecutar un disparo. Entonces, yo diría que la parte física tiene una componente así al ojo, por poner un número, digamos que sea como un 40%, y que el 60% tenga que ver con todos los algoritmos internos. Estoy hablando para aclarar mejor lo que quiero explicar. Entonces, si ya hemos hecho virtualmente la parte de algoritmos, que es como el 60%, entonces yo diría que en la parte física pudiéramos y debería ser válido para un seguro mostrarle el ensayo virtual de los algoritmos, asegurarle de que ese mismo ajuste que tiene el relé virtual lo tiene el físico, ¿ok? Debe haber en el reporte un mecanismo de cómo usan los relés de comparación de ajustes y que me diga que los ajustes son idénticos, ¿verdad? Y entonces una verificación física de los disparos como un todo, diría que como un 40%. Entonces el reporte futuro de un ensayo de relé de protección, así que tenga componente digital twin o virtual y componente físico, podría ser, por un lado, el ensayo virtual de todas las funciones de protección, combinado con un reporte de lo idéntico de los ajustes que tiene el virtual con el físico. Y un tercer elemento del reporte sería ensayos puntuales, no tan así detallados como solemos hacer, que garanticen la operación completa del sistema de protección. Entiendo que esos tres elementos que se documenten en un reporte para un seguro debería ser válido. ¿Ok? Pero, claro, los seguros
son los que tienen la última palabra al final. Muchísimas gracias, Luis, por responder a todas estas preguntas. Todavía nos quedan muchas más preguntas por responder. Estamos considerando posiblemente después de unos meses realizar un panel para responder a todas las preguntas que ustedes nos han enviado el día de hoy. Les invito a que por favor ustedes vayan a nuestra página csa.megger.com/webinars para que puedan ver nuestros próximos webinars. Tenemos ya en mente un webinar de interruptores para el mes de febrero y un webinar también de relés de este mismo, de un tema parecido a este para el mes de marzo. Así que por favor estén pendientes de nuestros próximos webinars. Los vamos a seguir poniendo todos en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Hay muchas personas que nos han preguntado si es que van a recibir la grabación de este webinar y la respuesta es sí. El día de mañana les llegará un correo electrónico con el link a la grabación y además nosotros también, nuestros representantes en cada país les pueden compartir el PDF de la presentación si tan solo ustedes llenan la encuesta y por favor solicitan una copia del PDF. Así que por favor les invito a que cuando cerremos el webinar van ustedes a poder ver la encuesta, se va a lanzar, por favor llénenla, ya que esta nos ayuda a continuar mejorando nuestros webinars, además de que también nos ayuda a saber si es que ustedes requieren una copia de la presentación para que nuestros representantes locales les puedan enviar la misma. Si tienen cualquier otra pregunta, solicitud o comentario adicional, siempre pueden escribirnos a csa@megger.com. Sin más, creo que terminamos el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por acompañarnos. Gracias, Luis, por este interesantísimo tema, muy nuevo, en verdad, muy buen tema. Y gracias también, Moisés, por acompañarnos del día de hoy. No sé si es que ustedes tengan algunas últimas palabras para nuestra audiencia. Bueno, no, agradecerles por su tiempo y de verdad que estamos a la orden. Nos seguiremos viendo en futuros webinars. Sí, de mi parte agradecerle la asistencia, agradecerle a Luis también por su tiempo y todo el conocimiento que nos ha transmitido en esta presentación. Y bueno, seguimos en contacto en este tema innovador y que bueno, es el futuro, que llegó para quedarse. Totalmente. Saludos. Totalmente. Gracias, Luis. Gracias, Moisés. Y gracias a la audiencia por acompañarnos. Sin más, voy a proceder a cerrar el webinar y por favor, llenen la encuesta. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Hasta luego.